Queridos hermanos y amigos, gusto de saludarles. Como siempre, su grato y también una bendición poder compartir juntos un momento tan especial, tan único y sublime como compartir, entregar, comunicar el mensaje siempre vigente de la palabra del Señor. El autor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, el corazón, dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué le parece? Un texto muy interesante. Hebreos 4:12. ¿Mm? Vamos a hablar en el día de hoy. Quiero invitarles para que busquen en su Biblia, ahí en las escrituras, en el libro de Génesis, el capítulo 21, los versículos 1 al 7. Lo reitero, Génesis capítulo 21, versículos 1 al 7, que dicen así: Visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había hablado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Qué le parece? 100 años. Tremendo, ¿eh? Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Bien, el tema que vamos a compartir en el día de hoy es Isaac, un hombre de paz. Hemos estado hablando, compartiendo y enseñando en mensajes anteriores sobre sermones biográficos. Entiéndase que tomamos el origen de una persona, su nacimiento, su vida, su matrimonio, profesión, trabajo, y vamos extrayendo algunas lecciones y observando aquellos errores que ellos cometieron para no cometerlos nosotros. Es evidente, ¿cierto? Pero la vida de Isaac tiene un matiz, tiene una biografía, tiene una lectura bastante interesante en el tiempo que nació, la vida que tenía, la forma de actuar y reaccionar, que es un ejemplo para nosotros los creyentes de este siglo. Veamos entonces algunas características, vamos a observar 5 características de Isaac, un hombre de paz. En primer lugar, hablemos de su origen y nacimiento. Las Sagradas Escrituras dicen que Sara era estéril, es decir, no podía tener hijos. Abraham era una persona creyente que Dios le habló que tenía que salir de Ur de los Caldeos para ir a una tierra que Dios le había de dar, una tierra de bendición, una tierra que sería de leche y miel. Imagínense las comparaciones que hacen los autores bíblicos, y que el Señor le dijo también que saliera fuera de su tienda y mirara las estrellas, y tan numerosa sería su descendencia que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pero por los cálculos que uno observa y la lectura de pasajes previo al contexto, notamos que era imposible humanamente que Sara tuviera un hijo. Sin embargo, el Señor, Dios Todopoderoso, visitó a Abraham y le habló. Ángeles del Señor vinieron ahí a la tienda y hubo un intercambio de un mensaje celestial, y Sara escuchó y se rió. No creyó en un sentido el mensaje divino, la palabra del Señor. Y el texto de Génesis, el que acabo de leer, capítulo 21, 1 hasta el 7, menciona que el Señor visitó a Sara. El Señor visitó a Sara. Entonces Isaac, sus padres son Abraham y Sara, y su nombre significa risa.
¿Qué es lo que produce cuando un padre y su madre no pueden tener hijos? Algunos, como creyentes, oran al Señor. ¿Qué es lo correcto que tiene que hacer un creyente? Es pedir al Señor que Él bendiga la matriz de su esposa y el Señor le dé hijos. Son muchos los casos donde el Señor ha visitado a la esposa de un hermano, de un pastor, de un diácono, de un evangelista o de un hermano de la congregación, y el Señor ha visitado a esa mamita y ha tenido hijos, porque el Señor es el que abre la matriz, el Señor es el que bendice. Y el salmista en el Salmo 128 dijo, con palabras más o menos así, herencia del Señor son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre, como dice, un arma en los brazos del valiente. Así son los hijos hallados en la juventud o engendrados en la juventud. En segundo lugar, está la prueba de fe del sacrificio. Génesis 22 nos habla de cómo el Señor le habló a Abraham que tenía que sacrificarle a su hijo. Y la verdad que en un sentido este pasaje es como una contradicción. Pero en el fondo lo que Dios pretendía era ver hasta dónde Abraham le había entregado, en este caso su hijo, o su hijo se había convertido en un ídolo, ya que recuerda el texto dice que lo tuvo que lo tenía 100 años y Sara aproximadamente 90. Entonces, tener un hijo a esa edad no era tan fácil ni tan cómodo, sino muy exigente. Pero las promesas del Señor fieles son y se cumplirán en el tiempo que Dios quiera, en el entorno que el Señor estime conveniente, y el Señor nunca falla. Entonces, Dios pidió a Abraham que fuera a entregar a su hijo. Isaac lo mostramos y lo vemos como un hombre obediente, un hijo obediente, ya que él pregunta, ¿dónde está el animal para sacrificio? Y el silencio de Abraham, en un sentido, el mensaje que logró traspasar a Isaac, Isaac entendió. Más adelante el relato bíblico revela que Abraham estaba a punto de matar a su hijo y Dios desde los cielos, su voz le dice, detén tu mano en contra del niño. Y al mirar hacia otro lado había un cordero donde Dios se proveyó de un cordero para el sacrificio. Tenemos que decir acá que los hijos son importantes para el matrimonio, para la familia, pero los hijos son del Señor, no son nuestros. A veces hay mamitas y padres donde ocurren a veces situaciones donde hijos que han muerto a muy temprana edad y la gente se queja contra Dios. Me quitaste, dice, mi hijo, mi hija, me la quitaste, Dios mío. Pero no lo olvide, los hijos no son nuestros, son del Señor. Nosotros solo somos administradores y tenemos que criarlos, educarlos y formarlos en el temor del Señor, de modo que ellos conozcan al Señor, sepan vivir de Él y luego vivir una vida de fe con Cristo Jesús en el hogar. Bien. En tercer lugar está su matrimonio. Llegó el momento en que Dios, este joven, este hombre, Isaac, creció y su padre le buscó una esposa que más tarde se llamó, en este caso, Rebeca, y formó una familia. De ahí notamos que el Señor guió todo el matrimonio, cómo se conocieron y se tranquilizó y tuvo paz en un sentido Isaac cuando vio a esa preciosa mujer que Dios había guiado a su siervo Eleazar. Entonces, hermanos, nosotros, por la gracia del Señor, Dios nos ha dado una esposa para el matrimonio. Y es el Espíritu Santo de Dios quien puede guiar las cosas si oramos al Señor, para que así nuestros hijos y los hijos también doblar sus rodillas al Señor y pedirle, Señor, dame una esposa creyente. Los creyentes se deben casar con los creyentes. Tenemos que
decirlo, repetirlo y volverlo a mencionar, porque muchos hijos de Dios se casan a veces con personas no creyentes y eso parte mal. Y todo lo que parte mal, tarde o temprano, ese vaso se quebrará. Los hijos que tuvo en este caso nacieron de este matrimonio de Isaac con Rebeca es Esaú, de ahí vienen los edomitas, y de Jacob nació el pueblo de Israel. Y hay un pasaje en uno de los profetas menores donde el autor bíblico dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No está diciendo el texto que Dios amó más a Jacob y aborreció a Esaú, sino que más bien es lo que se conoce técnicamente y gramaticalmente un modismo de lo absoluto por lo relativo. Lo absoluto acá es que el plan de salvación vendría a través de Israel o a través de Jacob. El nombre de Jacob fue el que le puso sus padres porque él salió tomado de el talón de Esaú cuando nació, porque eran gemelos los que nacieron allí. Y el Señor, más tarde, en el encuentro que tuvo Jacob en el desierto, porque peleó y luchó contra el ángel, Dios le cambió el nombre por Israel. De ahí viene el nombre de Israel. Eso habla de conflictos familiares. Más tarde, Rebeca quiere lograr la bendición de Isaac sobre su hijo, y ahí Esaú amaba más, en este caso, perdón, Isaac amaba más a Esaú. No quiere decir que no quería a Jacob, pero había una cierta preelección, una cierta determinación del corazón de un hijo en vez de en desmedro del otro. Eso tenemos que evitarlo a toda costa, hermanos. Los hijos que el Señor nos ha dado pueden ser dos, tres, bueno, los que el Señor quiera. La gente dice hoy día está la vida muy cara, no se pueden tener muchos hijos, pero Dios provee, hermano. ¿Acaso Dios no está en su trono? Los vaivenes de la economía van a ocurrir siempre aquí en la tierra, pero el Señor proveerá para su pueblo. Y la Escritura dice: mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades en gloria en Cristo Jesús. La gloria del Señor se manifiesta cuando hay una necesidad. Amén. Y en quinto lugar, vamos a ver la vida, la prosperidad, en este caso, de Isaac. Isaac, en Génesis 26, se observa que fue un hombre próspero en la tierra prometida, que fue la tierra de Canaán. Dice el texto que era muy rico. Su padre Abraham le heredó todos los bienes que tenía, y Abraham, cuando estaba allá en Ur de los Caldeos, dice que era un hombre poderoso, era un hombre que tenía muchos recursos, pero cuando salió con todos ellos, ¿bien? Aprendió a vivir en paz y a depender de Dios. Más tarde, él se va a encontrar con algunas situaciones donde él también ora y busca la ayuda del Señor. Respecto a su relación con Dios, él es el receptor posterior del pacto que Dios había hecho con Abraham. Isaac, como es el hijo en el cual viene la bendición, donde va a venir el redentor de la humanidad, ese pacto se extendió. Era un hombre que mantuvo la fe y la herencia de su padre. Murió a los 180 años, y las características de este hombre podemos decir y destacar dos. Una, su fe en el Señor, confianza, credibilidad, seguridad de que el Señor estaba con él y que el Dios Todopoderoso se había revelado y le había hablado de que él sería un hombre de bendición. Segundo, un hombre pacífico, un hombre de paz. No era un hombre violento que enfrentaría algunas situaciones anómalas como Abraham cuando él oraba por su sobrino Lot, que se había alejado allá y fue con un grupo de hombres a rescatarlo. Tuvo que ahí empuñar la espada a Abraham, pero de este hombre Isaac no se menciona en la escritura que haya enfrentado conflictos violentos con otros. Y al mismo tiempo tenemos la
la continuidad de las promesas de Dios. Las promesas que se hicieron a Abraham por el Dios Todopoderoso, después se hicieron también a Isaac y después llegaron a Jacob. Y en Cristo Jesús las promesas de Dios están en Jesucristo el Señor. Así que si usted necesita algo, si usted está pasando una situación difícil, quiero decirle que el Señor Todopoderoso Dios está allí a su lado y esperando que usted abra sus labios para derramar su corazón en entrega y consagración para el Señor. Que Dios le bendiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, siempre hermosa, siempre agradable y dulce como la miel, siempre didáctica, siempre a nuestro alcance, Señor. Gracias porque a través de la vida de tu siervo Isaac podemos encontrar lecciones para nosotros como la vida de fe, la vida de paz, la vida de prosperidad y la vida como las promesas, Señor, que tú has hecho se mantienen vigentes en Cristo Jesús. Oramos, Padre bueno, por tu palabra y por lo que nos enseñas cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.